Bueno, el dato de inflación, en primer lugar, como ustedes recién lo decían, 1,9% a nivel nacional, ubicándose por debajo de las expectativas que estaban en torno al 2%, al 2,1%, lo que podría graficarse como un resultado relativamente positivo de lo que fue el dato final del alza de precios. En la región del NEA fue 1,7%. La particularidad es que tanto a nivel país como a nivel nacional, en la suba de agosto fue exactamente la misma que la suba de julio. En ambos casos fue el mismo porcentaje de incremento del sistema de precios en estos últimos 2 meses. Vamos a ver cómo evolucionó durante el año, ¿no? Para recordar la evolución de la inflación tanto a nivel regional como a nivel país. En la primera placa que preparamos con la producción, vamos a ver que la inflación durante el año estuvo medianamente moderada, ya arrancó en torno a un valor cercano al 3%, pegó una disparada hacia el mes de marzo y después comenzó este proceso, como se ve en el gráfico de la izquierda, a partir de mayo ya ubicándose por debajo del 2%, que era de alguna manera la meta o el hito que buscaba el gobierno nacional, y salvo el dato de enero, en todo el resto de los meses, el NEA, que es la línea roja que vemos en pantalla, tuvo un nivel de alza de precios menor que el total país, que es la línea azul que vemos, ¿no? Y como decíamos recién, ¿no? En los últimos 2 meses, julio y agosto, el nivel de variación de precios fue exactamente el mismo, 1,9 a nivel país, 1,7 a nivel NEA. Lo que es la variación interanual, ¿no? Que es la otra medida de comparación que siempre hablamos respecto a inflación, a nivel país arrancó el año en un 84,5% de incremento interanual, 74,8% para el NEA, que ya venía mostrando un nivel un poquito menor. Y en ambos casos, bueno, hay una tendencia, obviamente una curva que desacelera constantemente mes a mes y estamos en torno hoy al 33,6% a nivel país de inflación y al 29,9% a nivel regional del NEA, con la particularidad de que el NEA es la única región hasta el momento cuya variación interanual está por debajo del 30%, así que bueno, se consolida por un proceso que va a estabilizarse hacia la meta de fin de año, que era en torno a 25, 26% aproximadamente. Volvemos a la región del NEA. ¿Qué pasó particularmente en agosto? Cuando uno ve las distintas variaciones de precios por divisiones. Vamos a ver otro gráfico también en pantalla. Restaurantes y hoteles es la división que más creció en el mes de agosto en la región del NEA, casi un poquito por debajo del 4%, que es una división que aumentó mucho, pero que no tiene un impacto tan directo sobre el costo de vida diario de las personas, porque bueno, obviamente se te encarece salir a comer, por ejemplo, pero no afecta del todo a un consumo básico esencial de un hogar. A diferencia del segundo rubro de mayor crecimiento, que es el de vivienda y servicios públicos, que creció un poquito por debajo del 3%, muy influenciado particularmente en este mes de agosto por la suba en el costo de la energía eléctrica y del gas, que fue lo que más impulsó la variación de este rubro en particular. Transporte se ubicó tercero, obviamente muy explicado por el incremento de combustibles que hubo en agosto y un poquito menos explicado por el incremento del valor de los vehículos, como los automóviles y motos. Y en el otro extremo de la tabla, abajo de todo, vemos algo que también observamos a nivel nacional, que es el caso de la indumentaria, de prendas de vestir y calzado, que tuvo un retroceso de precio, un proceso deflatorio y no inflacionario, que estuvo en torno al 0,5% en la región del NEA, y que se explica no solamente por el cambio de temporada, que hace que obviamente bajen los precios, sino también sobre todo por la apertura de importaciones, que naturalmente generó una caída muy abrupta en los precios de lo que es la indumentaria, el calzado y la prenda de vestir, afectando por supuesto, bueno, con su consecuencia negativa que tiene que ver con el impacto sobre la industria nacional. Pero en términos de precios mostró una caída. A nivel interanual, que estamos viendo en el NEA, las divisiones, las aperturas de educación y de vivienda y servicios públicos son las que lideran ampliamente en la región del NEA, como las que de mayor crecimiento entre agosto del 24 y agosto del 2025. Y por ejemplo, alimentos crece un poquito por debajo del nivel general, con una variación que es medianamente moderada, y equipamiento del hogar es el rubro que menos crece en la región en el último año. Pero a colación de esto, de las divisiones, un tercer tipo de análisis que podemos hacer ya no del mes de agosto en sí mismo, sino ya de todo lo que es la era Milei, y que podría explicar en parte esto que veíamos antes en la nota con los vecinos, ¿no? De por qué no se siente esta desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios, que es lo que tiene que ver con lo que conocemos como los precios relativos, es decir, cómo variaron los precios, los diferentes rubros dentro del índice de precios en relación con la inflación general, con el dato que conocemos
todos los meses, ¿no? Vamos a ver una tercera placa en pantalla que elegimos una serie de divisiones, no todas para no distorsionar mucho el gráfico, pero van a ver que hay una línea negra en el medio, que es recta, que eso es la inflación general, ¿no? Este dato que conocimos hoy en el NEA, por ejemplo, 1,7 o 1,9 a nivel país. Ese es el dato general. ¿Cómo se mueven las divisiones más importantes que impactan en mayor medida en los hogares? Como por ejemplo educación y como por ejemplo vivienda y servicios públicos, que son las dos líneas que vemos muy por arriba de esta línea negra que traza la mitad del gráfico, porque crecen muy por encima del nivel general de precio, de la inflación general. Estamos hablando de entre noviembre de 2023 y agosto del 2025, estas dos divisiones crecen en un 60% por encima de la inflación general. En la cuestión de educación impacta mucho precios, por ejemplo, de establecimientos privados, pero también impacta útiles escolares, textos y demás, que impacta sobre familias que tienen niños que obviamente asisten a establecimientos privados o que tienen que equiparse para ir a la escuela, pero sobre todo el rubro de vivienda y servicios públicos afecta a la totalidad de los hogares, no solamente por el costo de energía eléctrica, gas y agua, sino también por el alquiler de la vivienda en una región, acá en el NEA, donde hay un porcentaje muy importante de inquilinos, ¿no? Y hace que el ingreso disponible de tu salario sea cada vez menor porque estos costos que estamos hablando ahora crecieron mucho. Entonces eso es lo que se llama un encarecimiento relativo en función de la inflación general. Entonces, vivienda, servicios públicos y educación son los dos rubros que se encarecieron respecto a la inflación general. A diferencia, por ejemplo, también que vemos en pantalla, las líneas de abajo, alimentos y prendas de vestir y calzado, por razones que son diferentes para cada caso, tuvieron un abaratamiento relativo. No es que de repente hoy vale menos que hace 15, 16 meses atrás, sino que el ritmo de crecimiento de esos precios fue menor que la inflación general. Obviamente una inflación general muy influenciado y muy impulsada y traccionada por los rubros que veíamos antes de arriba, ¿no? Y sobre todo el de vivienda y servicios públicos.